No hago un escándalo cuando la amiga de la infancia de Jasper Sutton vuelve a ocupar mi lugar en el asiento del copiloto. En su lugar, voy obedientemente al asiento trasero para sentarme con su buen amigo, Jonathan Clayton. Cuando avanzamos por un camino lleno de baches, mi rodilla roza el muslo firme de Jonathan. La dejo ahí deliberadamente y él no se mueve. Nos detenemos en un área de servicio para descansar. La amiga de la infancia de Jasper se aferra a él mientras van al baño, y en cuanto la puerta se cierra, Jonathan me sujeta por la nuca y me jala para besarme. Mientras me sumerjo en la pasión, no puedo evitar pensar, con razón a la gente le gusta engañar. Cuando la amiga de la infancia de Jasper Sutton, Kimberly Jensen, se sentó otra vez en el asiento del copiloto, no discutí ni hice una escena. Simplemente me di la vuelta y abrí la puerta trasera, llevándome una sorpresa. No esperaba que Jonathan Clayton, alguien tan ocupado, se uniera a este corto viaje por carretera. Tras recobrar la compostura, le dediqué un leve asentimiento, con amabilidad reservada. Jonathan, con gafas y huellas de fatiga en el rostro, levantó apenas los párpados para mirarme, hizo un pequeño gesto de aprobación y volvió a cerrar los ojos. Mientras se abrochaba el cinturón, Kimberly me lanzó una mirada altiva por encima del hombro y arqueó una ceja. Katy, me mareo en el coche, así que iré delante. ¿Sí? Kimmy se marea. Sé generosa y no discutas por algo tan trivial, intervino Jasper. Solté una pequeña risa. De acuerdo. Jasper se mostró algo sorprendido, pero no dijo más porque Kimberly ya le había encajado en la boca un trozo de pan a medio comer. Sabe mal, ayúdame a terminarlo. ¿Sí, Jazzy? Sin siquiera fruncir el ceño, Jasper se comió el resto del pan, de la manera más natural. Kimberly me miró a través del espejo retrovisor, sacando la lengua con aire burlón. La ignoré y tomé una botella de refresco, intentando abrirla. La tapa estaba muy apretada, y tras 2 intentos seguía sin poder quitarla. Delante, Kimberly hacía pucheros mientras le tendía su botella a Jasper. Jazzy, de verdad no puedo abrirla. Sabes que no tengo fuerza en las manos. Jasper la miró con ternura, y la abrió sin esfuerzo. Después, los dos se la pasaron bebiendo por turnos, sin molestarse en ocultar su intimidad. Sentí náuseas y, cuando estaba a punto de dejar mi botella a un lado, la mano de un hombre apareció repentinamente y la tomó. Debajo de la manga de un traje negro informal, se veía el puño de una camisa gris plateado, ajustado a una muñeca esbelta. La mano era hermosa, con dedos largos y delineados, uñas recortadas y limpias. Bajo la luz cambiante que entraba por la ventana del coche, sus dedos parecían plata pulida. Mientras yo seguía atónita, Jonathan ya había destapado la botella y me la devolvía. Justo en ese momento empezó a sonar la música en el coche. La tomé rápidamente y susurré un leve «gracias». Él apenas asintió y volvió a cerrar los ojos. Debía de venir de un turno nocturno en el hospital, pues en sus ojos cansados se notaban tenues venas rojas. Bebí el refresco lentamente. El coche se incorporó suavemente a la carretera principal. Como se acercaba el cumpleaños de Kimberly, Jasper había organizado este breve viaje para celebrarlo. Éramos 7 u 8 en total, repartidos en 3 coches, rumbo a un balneario de aguas termales a unas 100 millas de distancia. Poco después de emprender la marcha, Kimberly prácticamente se pegó a Jasper. La música estaba fuerte, apenas se oía lo que decían, pero los dos se veían muy contentos. Últimamente, Jasper y yo habíamos tenido varias discusiones desagradables por su excesiva cercanía con Kimberly. Él prometió moderarse, pero cada vez que la veía, su promesa desaparecía. De pronto, sentí que todo carecía de sentido. Bajé la cabeza, me reí para mis adentros y miré por la ventana. El camino de montaña era sinuoso, con alguna que otra piedra suelta. Al dar un bote el coche, me incliné involuntariamente y mi rodilla, desnuda bajo la falda, rozó el muslo de Jonathan, quedando presionada contra él. Mi primer impulso fue apartarme, pero de pronto noté una marca rojiza en el cuello de Kimberly. Incluso el más despistado sabría lo que era. Una marca de beso. No hacía falta adivinar quién la había dejado. Sentí una oleada de rebeldía y simplemente me quedé quieta, sin mover la rodilla. En ese momento, Jonathan abrió los ojos y me miró. Fingí indiferencia, mirando hacia adelante y negándome a devolverle la mirada. Sin embargo, mi rodilla, pegada a la parte externa de su muslo, se movió un poco más, apretándose contra él. Apenas nos separaba la tela de su pantalón. Podía sentir con claridad la firmeza de sus músculos y el calor que desprendía. Una sensación que me recorrió entera y me puso los nervios de punta, como electrificados. Sentí la boca seca. Tragué saliva con fuerza y volví a tomar mi botella. El agua fría bajó por mi garganta, calmando en parte la inquietud y la ansiedad que se acumulaban, devolviéndome cierta claridad. Jonathan seguía sin mover la pierna, dejándome permanecer así. Por un instante, sentí que el corazón se me detenía, para luego bombear con furia, desenfrenado. Pero en ese momento el coche dio un giro brusco. Desde el asiento delantero, Kimberly soltó un gritito. ¡Vaya susto, Jazzy! Se golpeó el pecho con fingido dramatismo y luego bajó la voz para elogiarlo. Pero reaccionaste tan rápido, Jazzy. Si no hubieras girado el volante a tiempo, esa piedra habría golpeado el coche. Jasper rió complacido. Mis habilidades al volante son de primera. Kimberly se inclinó y le besó la mejilla. Eres increíble, Jazz. Basta ya, refunfuñó Jasper, fingiendo enojo, al menos recordando que su novia iba detrás. Compórtate. Katy está aquí. Kimberly abrió los ojos con aire inocente.
inocente. Kathy, Jassy y yo crecimos juntos. Lo veo como un hermano mayor. No te importa, ¿verdad? Me cubrí con una manta y esbocé una sonrisa fría. Ah, ¿y besas a tu hermano así en casa también? Kimberly puso cara de afligida. Jassy, ¿ves? Te dije que a Kathy no le caigo bien. Tal vez no debería haber venido. No quiero incomodarla. Jasper frunció el ceño. Basta, Catherine. Le llevas 2 años a Kimmy. ¿Puedes madurar un poco? Ella sigue siendo como una niña, mimada y juguetona. ¿Por qué ser tan dura con ella? En ese momento me quedé sin ganas de discutir. Está bien, seré más generosa, pero en el futuro, espero que tú también seas igual de generoso. Debajo de la manta, mi pierna se apretó más contra la de Jonathan. El coche dio otro pequeño salto y mi rodilla y mi pantorrilla volvieron a rozarlo. De pronto, su mano larga y cálida se deslizó para sujetarme el muslo. Su palma ardía sobre mi piel fría, y ese calor me embargó, una oleada tras otra. Un segundo fugaz en el que mis sentidos se intensificaron 1000 veces, notando incluso la ligera aspereza de sus dedos, fruto de tantos años sosteniendo un bisturí. Percibí el leve roce de sus yemas contra mi piel, y lo miré un instante. Fue suficiente para verlo sentado con la espalda recta, el cuello de la camisa perfectamente abotonado, pero con la nuez de Adán subiendo y bajando con fuerza, dejando entrever su tensión. De perfil, sus rasgos angulosos eran terriblemente atractivos, del tipo que te acelera el corazón de golpe. Jonathan era un caso atípico en el círculo social de Jasper. De no ser por algún parentesco lejano, un hombre tan frío, indiferente y obsesionado con la limpieza, nunca se habría juntado con ellos. Cuando empecé a salir con Jasper, naturalmente conocí a Jonathan también. Sin embargo, cada vez que nos veíamos, apenas cruzábamos saludos formales. Le gustaba el silencio, no era de mucho hablar y su vida personal era tan inmaculada como una hoja en blanco. En las reuniones, mientras los demás jugaban a las cartas o hacían deporte, él se marchaba temprano. Si se quedaba, se sentaba solo en un sillón apartado, con los ojos cerrados, descansando, sin mezclarse en el bullicio. Jasper solía bromear. Mi primo es prácticamente un monje, puro e intocable. Tiene 27 años y seguramente nunca ha estado con una mujer, pero ha mejorado este año. Si lo invitamos a 10 reuniones, aparece en 3 o 4. Si fuera hace unos años, olvídalo, ni lo verías. En la universidad ya había oído hablar de Jonathan y lo había visto de lejos un par de veces. Siempre me pareció el típico hombre con el que sueñas para tu primer amor, distante, inalcanzable, como la luna que cuelga en lo alto del cielo. No tuvimos trato directo, salvo en un par de ocasiones, en las que fui al hospital por molestias en el pecho y, por casualidad, me asignaron una cita con él. Al principio me sentía un poco cohibida, pero Jonathan se mostró profesional y eso me tranquilizó. Incluso luego me reñí a mí misma. Después de todo, era cirujano. ¿Qué no habría visto ya? Aunque yo fuera joven, guapa y con buena figura, para él no sería más que un cuerpo más. Sin embargo, cuando sus manos me tocaron durante la exploración, no pude evitar cerrar los ojos con fuerza y ponerme roja. Más tarde, al irme, me pregunté si era mi imaginación o si la calefacción estaba demasiado alta, porque las orejas de Jonathan también se veían un poco rojas. Jassy, ¿podemos parar en la próxima área de descanso? Necesito ir al baño. La voz de Kimberly me sacó de mis pensamientos. Me mordí el labio con suavidad, intentando retirar la pierna, pero los dedos de Jonathan se aferraron con más fuerza. Bajé la mirada, sin atreverme a moverme de nuevo. Al poco, el coche se detuvo. Kimberly empezó a gimotear para que Jasper la acompañara al baño. Jasper miró hacia atrás, dudando un instante, pero Jonathan habló de pronto con voz baja y firme. Está dormida. Jasper pareció aliviado. John, iré con Kimmy al baño. Volvemos enseguida. Jonathan respondió con un leve La puerta se abrió y se cerró, y sus voces se fueron alejando, hasta que reinó un silencio total. Catherine, Jonathan me quitó la manta de las piernas. ¿Estás sudando? ¿No tienes calor? Bajé aún más la cabeza, sin atreverme a verlo. Cogí la botella de agua para disimular mi nerviosismo, pero él me la quitó. No bebas tanta agua fría. ¿Olvidaste mis indicaciones? No sé de dónde saqué coraje, pero de pronto alcé la cabeza y lo miré a los ojos. El doctor Clayton no es tan buen médico como aparenta. ¿Ah, sí? Frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué dices eso? Seguí tus consejos, tomé la medicación, evité lo que me dijiste que no consumiera, pero todavía me duele. Su ceño se marcó más. ¿Te duele todavía? Me duele incluso ahora. Fruncí los labios, alzando el mentón con actitud desafiante. ¿Debería pedir otra cita, doctor Clayton? No muy lejos, a través de la ventanilla, Kimberly se aferraba al brazo de Jasper. Estaban tan cerca que ni el aire cabía entre los dos. Jasper no paraba de pellizcarle la mejilla y despeinarla con ternura. Parecían una pareja perfecta, inseparable. Sentí una furia sorda acumulándose en mi pecho, buscando desesperada salir. Antes de darme cuenta, agarré la mano de Jonathan. O quizás el doctor Clayton quiera ejercer ahora su función de médico y examinarme. Cuando su mano estaba a punto de rozar mi pecho, se detuvo en seco y me aferró firmemente por la nuca. Con un pequeño tirón, me obligó a inclinarme hacia él. Catherine. Bajó la mirada para encontrarme y tuve que alzar el rostro para verlo. No intentes seducirme aquí. ¿Seducirte? Lo miré fijamente, sin intención de retroceder. ¿Estás diciendo que no tienes ética médica? ¿Que ignoras
¿Ignorarías a una paciente con molestias y te quedarías ahí mirando? No me dejó terminar la frase. Se quitó las gafas de golpe y me besó. Ese sabor era tan propio de él, un leve amargor mezclado con el aroma aséptico del desinfectante, como si emanara de cada poro de su piel, envolviéndome por completo. Abrí los ojos desmesuradamente e intenté apartarlo instintivamente, pero él solo me agarró con más fuerza. Un gemido escapó de mis labios, y en cuanto los abrí, él profundizó el beso aún más. El aire de mis pulmones se fue acabando y me sentí mareada. Primero las piernas me fallaron, luego todo el cuerpo, como si me hubieran quitado los huesos y ya no pudiera sostenerme. Sus dedos se aferraron a mi barbilla, profundizando el beso más y más, hasta que mi lengua se quedó entumecida. En algún momento, mis manos se apretaron contra su camisa, arrugándola. Nuestras respiraciones se mezclaban con aspereza, y mis ojos se humedecieron por la intensidad del momento. De pronto, Jonathan se detuvo. Jonathan se apartó de repente, su respiración aún alterada, pero su expresión ya cerrada. Su mano se deslizó de mi nuca con lentitud, como si su cuerpo todavía se resistiera a soltarme por completo. Yo apenas podía respirar. El sonido de las risas de Jasper y Kimberly se acercaba desde fuera del coche. Supe que en cuestión de segundos, esa burbuja de tensión en la que nos encontrábamos estallaría. La puerta del auto se abrió con un golpe seco, y Jasper apareció con su sonrisa despreocupada, como si nada en el mundo pudiera afectarlo. Kimberly se aferró a su brazo con naturalidad, inclinando la cabeza contra su hombro. ¿Todo bien aquí?, preguntó Jasper, metiéndose en el asiento del conductor sin mirarme. Jonathan permaneció inmóvil a mi lado. Su postura estaba demasiado rígida, sus manos cerradas en puños sobre sus rodillas. Pero cuando Jasper nos miró de reojo, Jonathan simplemente cerró los ojos, como si estuviera cansado, como si no pasara nada. Pero había pasado. Yo aún podía sentir el ardor en mis labios, el peso invisible de sus manos sobre mi piel. Mi mirada se deslizó hacia él, buscando alguna señal de que esto no había sido solo un error, algo que me dijera que lo había sentido tanto como yo. Pero su rostro era una máscara, impenetrable. Kimberly dejó escapar una risita mientras estiraba su mano para encender la música del coche. Estoy agotada, murmuró con fingido dramatismo. Ya sí, cuando lleguemos al resort, ¿me das un masaje? Lo que quieras, Kimmy, respondió él con una sonrisa fácil. Las palabras se sintieron como un golpe en el pecho. Apreté los labios, obligándome a mirar por la ventana mientras Jasper ponía el auto en marcha. Pero esta vez no sentí tristeza, solo rabia y algo más peligroso. Quise moverme, acomodarme mejor en el asiento, y mi rodilla desnuda rozó el muslo de Jonathan. No me aparté, y él tampoco. El trayecto hasta el resort transcurrió en un silencio incómodo. La música sonaba baja en el coche, una melodía sin importancia que apenas lograba llenar los espacios vacíos entre nosotros. Kimberly se había acomodado aún más en Jasper, con la cabeza apoyada en su hombro y los ojos cerrados, como si pudiera dormir plácidamente en cualquier parte. Su mano descansaba sobre la pierna de él, con los dedos apenas enroscados en la tela de su pantalón. Jasper no se apartó. Yo tampoco aparté mi rodilla de la de Jonathan. Él estaba completamente inmóvil a mi lado, pero su cuerpo no estaba relajado. Podía sentir la tensión en él, en su mandíbula apretada, en la forma en que sus dedos se cerraban levemente en el asiento. Un lento escalofrío me recorrió la espalda. Cuando llegamos al resort, Jasper estiró los brazos y dejó escapar un bostezo. Por fin, necesito un trago. Vamos al bar, exclamó Kimberly con una sonrisa radiante, enderezándose de golpe. Tenemos que celebrar mi cumpleaños en serio. Buena idea. Bajé del coche sin responder, sintiendo la brisa nocturna en la piel. Jonathan salió detrás de mí, y por un segundo, nuestros ojos se encontraron, pero él desvió la mirada enseguida. Perfecto. Dentro del bar, la atmósfera era cálida, con luces bajas y música envolvente. El grupo ocupó una mesa grande en un rincón, y como siempre, Jasper y Kimberly se sentaron juntos. Yo me senté al lado de Jonathan. Pedí un cóctel sin pensarlo mucho, solo por tener algo en las manos. Jasper y Kimberly estaban completamente ensimismados, riendo entre ellos, compartiendo miradas cómplices. No hacían nada explícito, pero la cercanía era evidente, como si el resto del mundo no existiera. Jonathan bebía whisky en silencio. Su expresión era la de siempre, neutral, imperturbable, pero yo sabía la verdad. Sabía que, bajo la superficie, había algo conteniéndose, algo que no quería dejar salir. Deslicé mi pierna apenas un poco más bajo la mesa, permitiendo que mi rodilla volviera a tocar la suya. Jonathan se tensó, pero no se apartó. Llevé mi copa a los labios con calma. No pensé que te gustaran los juegos, murmuré, sin mirarlo directamente. Él giró la cabeza hacia mí con lentitud, sus ojos oscuros y afilados. No me gustan. Tomé otro sorbo y sonreí. Pero sigues jugando. Jonathan no respondió enseguida. Su mirada bajó sutilmente hasta mis labios antes de volver a mis ojos. Fue un instante, un roce de miradas apenas perceptible, pero suficiente. Del otro lado de la mesa, Jasper dejó su copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Él había visto algo, y no le gustó. La noche avanzaba, y el bar se llenaba poco a poco de más huéspedes del resort. Las luces eran tenues, el
el ambiente cálido, y la música lo suficientemente baja como para que las conversaciones se entremezclaran en un murmullo constante. Jasper estaba relajado, con un brazo apoyado en el respaldo del sofá detrás de Kimberly, como si estuviera completamente cómodo con su lugar en el mundo. Ella hablaba animadamente, riéndose por cualquier cosa que él decía, inclinándose hacia él con un aire de posesión apenas disimulado. Yo no miraba, no lo necesitaba. La presión contra mi pierna me decía todo lo que tenía que saber. Jonathan seguía ahí, y no se apartaba. Terminé mi copa con un último sorbo y me levanté con calma. Voy al baño, dije, sin dirigirle la palabra a nadie en particular. Jasper apenas reaccionó. Jonathan no dijo nada. Me alejé de la mesa, sintiendo cada paso. No tenía prisa, solo estaba esperando. Y lo que esperaba sucedió. Pude sentir su presencia antes de escucharlo. Jonathan caminó detrás de mí con pasos firmes, silenciosos, como si estuviera decidiendo qué hacer en el último segundo. No lo obligué, no lo miré, pero él vino. Cuando doblé en el pasillo vacío que llevaba a los baños, supe que me seguiría hasta ahí. No estaba equivocada. Apenas di 2 pasos más cuando su mano atrapó mi muñeca y me giró con firmeza para que lo enfrentara. Mi espalda chocó suavemente contra la pared, pero su agarre no era rudo, solo era contenido. Demasiado contenido. Su respiración era profunda, su pecho subía y bajaba con un ritmo controlado, como si estuviera conteniéndose con todas sus fuerzas. ¿Qué quieres de mí? Su voz era baja, grave, llena de algo que no podía nombrar. Sentí un escalofrío recorrerme la piel. Podría haberle dicho la verdad, que lo quería a él, que lo había querido incluso antes de saberlo, pero no lo hice. Nada, murmuré, con una media sonrisa. Jonathan entrecerró los ojos. Su mandíbula se tensó. Sabía que mentía. Sabía que yo lo estaba empujando al borde de algo. Sus dedos se cerraron apenas un poco más alrededor de mi muñeca. No con fuerza, pero lo suficiente como para que lo sintiera. Deja de jugar conmigo. Mi pulso se aceleró. ¿Y si no quiero? Su otra mano se apoyó en la pared, justo al lado de mi rostro. Su cuerpo estaba tan cerca que podía sentir su calor envolviéndome. Si sigues así, voy a hacer algo de lo que no me voy a arrepentir. Mi respiración se volvió errática. Él no se arrepentiría, pero yo tampoco. Jonathan bajó la mirada a mis labios, y por un segundo supe que iba a besarme de nuevo. Pero entonces, en el fondo del pasillo, escuchamos risas. Jasper, Kimberly. Jonathan se apartó con un movimiento brusco. Su cuerpo aún irradiaba calor, pero su expresión era fría, como si acabara de recordar que no debía estar aquí. Ajustó el cuello de su camisa con una mano, en un gesto automático, antes de mirarme una última vez. Búscame cuando sepas lo que realmente quieres. Y se fue. Yo me quedé ahí, con la espalda aún apoyada contra la pared, intentando convencerme de que él no tenía razón, pero sí la tenía, porque, por primera vez, no estaba segura de si esto era solo un juego. El clima en el resort cambió. No fue algo drástico. No hubo discusiones ni miradas acusadoras, pero lo sentía. Jasper me observaba más de lo normal, no directamente, no con una preocupación real, pero lo hacía, como si algo en mí hubiera cambiado y no pudiera identificar qué. Jonathan también estaba diferente. No me evitaba por completo, pero era más reservado, más distante, como si lo que había pasado en el pasillo la noche anterior lo hubiera empujado de nuevo dentro de su propio control. Pero yo no lo olvidaba. No olvidaba su mirada oscura cuando me tuvo contra la pared. No olvidaba su respiración contenida. No olvidaba que estuvo a punto de besarme otra vez. No lo olvidé mientras nos reuníamos en la piscina esa tarde, el sol reflejándose en el agua cristalina. Kimberly estaba sentada junto a Jasper en una tumbona, con gafas de sol y un bikini que parecía diseñado para que él la mirara. Y lo hacía, pero no como antes. Ahora, miraba de reojo también a otra persona, a mí. Cuando entré al agua, sentí su mirada recorrerme por encima del borde de su vaso, y lo disfruté. Jonathan estaba en la sombra, bajo un parasol, con una botella de agua en la mano. Su camisa blanca de lino contrastaba con su piel ligeramente bronceada. Sus lentes oscuros cubrían su mirada, pero yo sabía que me veía. Nadé hasta el borde de la piscina y me apoyé con los brazos en el borde, justo en la línea de visión de Jasper. No fue planeado, o tal vez sí, pero Jasper se inclinó un poco hacia adelante, dejando su vaso en la mesa. Tú y Jonathan han estado muy cercanos últimamente, comentó con un tono casual. No fue una acusación, no fue una pregunta, fue solo una observación, pero dentro de su voz había algo más. ¿Y? Pregunté, levantando una ceja. Jasper sonrió, apoyando un brazo en la tumbona con aire despreocupado. Solo es raro. ¿Raro? Ladeé la cabeza. ¿Por qué sería raro que hablara con tu primo? Él no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de su trago antes de encogerse de hombros. No lo sé, simplemente no lo había notado antes. Una risita sarcástica escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Bueno, supongo que estabas demasiado ocupado con Kimberly como para notarlo. Jasper apretó ligeramente la mandíbula. Ahí estaba lo que yo quería ver, porque no me amaba, nunca lo hizo. Pero lo que estaba sintiendo ahora era posesión. Jonathan bajó sus lentes de sol apenas unos milímetros, lo suficiente para mirarme por encima del marco, y lo entendí. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, y no iba a detenerme. La distancia entre Jonathan y yo se había convertido en algo casi insoportable. No era evidente para los demás, pero
yo lo sentía en cada gesto, en cada momento en el que antes habría estado cerca y ahora no estaba. Jonathan nunca había sido alguien de muchas palabras, pero ahora su silencio tenía un peso diferente. Era un silencio que intentaba crear distancia, y yo no estaba dispuesta a permitirlo. La caminata en grupo por los senderos del resort fue la prueba final. Todos íbamos en fila por el camino estrecho, Jasper y Kimberly en la delantera, riendo y hablando como si fueran los únicos que existían. Yo estaba justo en el medio, con Jonathan unos pasos detrás. Podía sentir su presencia sin verlo. Cada vez que me movía, él lo notaba. Cada vez que bajaba el ritmo, él también lo hacía, pero no decía nada. El sendero nos llevó hasta un mirador con vista al valle, y poco a poco todos se fueron dispersando para tomar fotos o simplemente disfrutar del paisaje. Yo me alejé, esperando que hiciera lo que sabía que haría, y no me equivoqué. Sus pasos detrás de mí fueron pausados, pero seguros. No se detuvo hasta quedar justo a mi espalda, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su calor. No me giré. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir evitándome?, pregunté en voz baja. Jonathan tardó en responder. No te estoy evitando. Solté una risa sarcástica. Lo estás haciendo. Un suspiro. Un largo suspiro que parecía contener algo más. Cuando me giré para encararlo, su expresión estaba tensa, como si hubiera estado luchando contra algo todo este tiempo. Catherine, dijo mi nombre en un tono tan bajo que apenas fue un murmullo, pero yo ya no quería que se contuviera. Di un paso hacia él. Jonathan se quedó completamente inmóvil. Nuestros cuerpos ya estaban demasiado cerca para ser casualidad. Te lo advertí, murmuró, su voz más grave de lo normal. No tienes que protegerme de ti. Jonathan soltó una risa sin humor. Pero no era una risa, era frustración, era furia contenida, y entonces lo sentí romperse. Con un solo movimiento, tomó mi muñeca y me empujó suavemente contra el tronco de un árbol, acorralándome con su cuerpo. No con brusquedad, no con fuerza, pero sí con intensidad. Mi respiración se detuvo por un instante, la suya también. Su mano seguía sujetando mi muñeca, pero lo hacía con control, con ese dominio absoluto que siempre tenía. Pero sus ojos decían otra cosa. Había algo en ellos, algo que me hizo sentir un escalofrío en la columna. Catherine, susurró, mi nombre sonando diferente en su boca. Si sigues provocándome así, no voy a poder detenerme. No fue una amenaza, fue una confesión. Tragué saliva, sintiendo el latido de mi propio corazón acelerarse hasta un punto peligroso. Él no se arrepentiría si me besaba, y yo tampoco. No aparté la mirada. No dije nada, solo esperé. Jonathan bajó la vista a mis labios, y por un segundo supe que iba a besarme. Lo supe con tanta certeza como el hecho de que yo no lo detendría. Pero entonces, a lo lejos, se escucharon voces. Jasper, Kimberly. El momento se rompió. Jonathan parpadeó y supe el instante exacto en el que volvió a ponerse la coraza. Cerró los ojos un momento, como si quisiera borrar lo que estaba sintiendo, como si intentara convencerse de que esto no debía pasar. Cuando me soltó, lo hizo con suavidad, pero se alejó rápidamente. Pasó una mano por su cabello, visiblemente tenso. Su mandíbula estaba apretada, su respiración irregular. No quiero ser parte de tu venganza, murmuró con voz tensa, sin mirarme. Las palabras me golpearon de lleno, porque de repente me di cuenta de que esto no era venganza. No lo quería a él para herir a Jasper, lo quería para mí. Jonathan no esperó respuesta. Se giró y se alejó, dejándome allí, con la espalda aún apoyada contra el árbol y el cuerpo ardiendo con todo lo que había estado a punto de pasar. Y por primera vez, sentí miedo de lo que realmente estaba empezando a significar. El ambiente en el resort había cambiado. Lo sentía en la forma en que Jonathan comenzó a evitarme después de nuestra caminata. Su distancia ya no era solo prudencia, era una barrera tangible. Ya no me miraba de la misma forma. Ya no permitía que nuestras piernas se tocaran por accidente. Ya no me seguía cuando me alejaba del grupo. Intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero había pasado, y ambos lo sabíamos. Por otro lado, Jasper también había cambiado. Se había acostumbrado a que yo siempre estuviera a su lado, a que lo mirara con devoción, a que lo esperara como una sombra fiel. Pero yo ya no lo esperaba, y eso lo estaba volviendo inquieto. La primera señal llegó en la piscina. Mientras yo me apoyaba en el borde del agua, sentí su mirada sobre mí. No fue una mirada casual, fue una evaluación, un análisis, como si estuviera intentando descubrir cuándo fue que dejé de girar a su alrededor. Pero fue en la cena cuando todo explotó. El grupo se había reunido en el restaurante del resort, ocupando una mesa larga. Como siempre, Kimberly se sentó junto a Jasper, hasta que él hizo algo inesperado. Kathy, dijo de pronto, señalando la silla vacía a su lado. ¿Por qué no te sientas aquí? La sorpresa fue general. Kimberly frunció el ceño, claramente irritada. Jonathan, que ya había tomado asiento a mi lado, tensó la mandíbula. Yo lo observé con calma. Estoy bien aquí. Jasper se inclinó hacia adelante con una sonrisa fácil, pero su tono tenía un filo apenas disimulado. No hemos hablado mucho en este viaje. Tal vez porque estabas demasiado ocupado con Kimberly. Su sonrisa se mantuvo, pero su mano se apretó alrededor del tenedor. Kimberly rió con un tono forzado y apoyó la mano en su brazo. «Ay, Jassy, qué malo», murmuró en un susurro que estaba diseñado para que yo escuchara. Mi piel se calentó, pero no porque me importara. No por celos, sino porque Jonathan no se movió, pero dejó su vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El impacto fue apenas audible, pero yo lo noté.
Y Jasper también. Tienes razón, continuó Jasper ignorando la incomodidad del ambiente. Pero veo que tú también estabas bastante ocupada con Jonathan. Bebí un sorbo de mi copa antes de responder. ¿Eso te molesta? Jasper no respondió enseguida. Solo ladeó la cabeza con una sonrisa. No, claro que no. Solo me parece curioso. Mentira. La verdad estaba en su mirada, en la forma en que su tono relajado no combinaba con la rigidez de su postura. No me amaba. Nunca lo había hecho. Pero lo que sentía ahora no tenía nada que ver con amor. Era posesión. Mi piel se erizó, pero no por Jasper, sino por el cambio sutil en Jonathan. Su espalda estaba más recta. Sus dedos tamborileaban contra la mesa en un gesto lento y metódico. Su atención no estaba en la conversación, estaba en mí. Y entonces, por primera vez desde que llegamos al resort, Jonathan habló. Catherine puede hacer lo que quiera, dijo, con una voz calma pero tan afilada como un cuchillo. El silencio en la mesa fue inmediato. Mi pecho se tensó. No esperaba que él dijera nada, pero lo hizo. Jasper lo miró. Lo miró de verdad, como si recién ahora estuviera viéndolo como un rival. Jonathan, sin embargo, no le devolvió la mirada. No lo necesitaba, porque su declaración no era para Jasper, era para mí. Era su forma de decirme que, si me quedaba con Jasper, sería por mi elección, pero si decidía ir hacia él no iba a detenerme esta vez. Mi piel ardía, mi respiración era lenta. Sentí una oleada de adrenalina correr por mi sangre porque, en ese momento, me di cuenta de algo. No era solo yo la que estaba jugando. Jonathan también había entrado en el juego, y a diferencia de Jasper, él no estaba dispuesto a perder. Salí del restaurante con pasos apresurados, sintiendo que apenas podía respirar. La cena había sido un campo de batalla silencioso. Jasper, con su arrogancia disfrazada de curiosidad. Jonathan, con su calma cortante. Y yo, atrapada entre dos fuerzas opuestas, luchando contra lo que ya no podía negar. Jonathan me quería. Lo supe en la forma en que habló, en cómo rompió su silencio para dejar claro que si me quedaba con Jasper, era porque yo lo elegía. Pero también lo supe en lo que no dijo, en la forma en que no intentó detenerme cuando salí del restaurante, pero tampoco dejó de mirarme cuando lo hice. La noche era fresca y la brisa del mar llegaba hasta el resort. Necesitaba aire. Mis pies me llevaron sin rumbo, pero mi mente estaba en caos. Sentía mi piel ardiendo con la adrenalina, con la sensación de estar al borde de algo, y entonces lo vi. Me detuve de golpe. El aire abandonó mis pulmones. Jasper, Kimberly, sus cuerpos juntos, sus bocas unidas. El impacto fue inmediato. No fue sorpresa. Lo había sabido desde hacía mucho tiempo, pero verlo con mis propios ojos, eso fue diferente. Mi pecho se comprimió con tanta fuerza que dolió, pero lo que más dolió fue lo que ocurrió después. Jasper me vio, se separó de Kimberly con calma, sin prisa, como si mi presencia no cambiara nada. Y luego sonrió, pequeño, casi imperceptible, pero estaba ahí. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Él quería que lo viera. Él nunca pensó que me iría. Sentí una oleada de rabia pura subir por mi garganta. No iba a quedarme ahí. Me giré y empecé a caminar sin dirección, rápido, con pasos descontrolados. Mi visión estaba nublada, mi respiración irregular, y entonces choqué contra alguien. Fuertes manos me sujetaron por los brazos antes de que pudiera caer. Catherine, esa voz, Jonathan. No pude hablar, no pude moverme. Mi pecho subía y bajaba con fuerza. Mis labios estaban temblando. Sus ojos recorrieron mi rostro en busca de respuestas, pero cuando su mirada bajó a mis manos, vio cómo mis puños estaban cerrados con tanta fuerza que mis uñas se clavaban en la piel. Lo entendió todo. Jonathan se tensó. Sus músculos se endurecieron. Su mandíbula se contrajo. No necesitó preguntar. Sabía lo que había pasado. Sabía lo que yo había visto. Lo vi, murmuré, y mi voz sonó rota. Jonathan cerró los ojos un segundo, como si estuviera conteniendo algo dentro de él. Algo peligroso. Cuando los abrió, su mirada era diferente, oscura, determinada. Él nunca te mereció. Mis labios se separaron. Sentí el ardor detrás de mis ojos, pero me negué a llorar. No iba a darle a Jasper esa satisfacción. Jonathan debió notar mi lucha interna, porque aflojó el agarre en mis brazos y deslizó una mano hasta mi muñeca, envolviéndola con un toque firme pero cálido. No tienes que quedarte aquí. No sé si fue la intensidad en su voz. No sé si fue el hecho de que, en medio de toda la tormenta, él era lo único estable. Pero la decisión fue instantánea. Llévame contigo. Jonathan no dudó. Asintió. Y en ese momento, supe que había hecho mi elección. Ya no era Jasper. Ya no era venganza. Era Jonathan. No dormí esa noche. Jonathan me llevó a su habitación en el resort. Lejos de todos. Lejos del ruido. Lejos de Jasper y Kimberly. No me preguntó qué había pasado. No me pidió detalles. No necesitaba hacerlo. Lo único que hizo fue quedarse a mi lado. No cruzamos palabras en toda la madrugada. Él estaba sentado en el sillón, con la mirada fija en la ventana, mientras yo permanecía en la cama, abrazando mis propias piernas. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era un entendimiento, un reconocimiento mutuo de que algo había cambiado para siempre. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, lo supe. No podía quedarme callada. No podía dejar que Jasper pensara que había ganado. Y no podía dejar que Jonathan creyera que lo que sentía por él aún era parte de un juego. Me puse de pie con determinación. Jonathan giró la cabeza y me miró con atención. Voy a terminar con Jasper. Él no dijo nada al principio. Solo me observó, como si estuviera evaluando si hablaba por impulso o por convicción.
pero luego asintió lentamente. Bien, no intentó detenerme, porque sabía que no me haría cambiar de opinión. Bajamos juntos al restaurante del resort. Había un murmullo de voces, risas y el sonido de cubiertos contra la porcelana. Los demás ya estaban ahí, incluidos Jasper y Kimberly, que conversaban tranquilamente en la mesa. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, pero mi determinación no titubeó. Avancé entre las mesas con pasos firmes, con Jonathan detrás de mí, y cuando llegué a donde estaba Jasper, hablé con voz clara y fuerte, asegurándome de que todos pudieran escuchar. Quiero que todos sepan que Jasper me engañó con Kimberly. El restaurante entero se sumió en el más absoluto silencio. Kimberly se congeló en su asiento. Algunos se giraron con sorpresa, otros con morbo, esperando ver el espectáculo. Jasper me miró con expresión ilegible. Katy, no hagas esto. Pero lo que más me dolió no fue su tono. Fue que no lo negó. No intentó inventar una excusa. No dijo que yo había malinterpretado todo, porque sabía que yo decía la verdad. Las miradas de todos iban de Jasper a Kimberly, que ahora estaba pálida y con los ojos abiertos como platos. Respiré hondo. Siempre supe que había algo entre ustedes, pero fui una idiota al seguir aquí. Alguien soltó una exclamación ahogada al fondo del restaurante. Kimberly abrió la boca para hablar, pero no le di la oportunidad. No iba a escuchar más mentiras. Jasper soltó un suspiro cansado y pasó una mano por su cabello. Katy, ¿de verdad crees que alguien más va a querer estar contigo? La pregunta hizo que el aire se volviera denso. Algunos en la mesa desviaron la mirada, incómodos, pero yo no, porque no estaba sola. Antes de que pudiera responder, Jonathan se acercó y, sin una sola palabra, me tomó de la cintura y me besó frente a todos. El beso no fue suave, no fue contenido, fue una declaración, un desafío, una sentencia de victoria. Cuando se apartó, me miró con intensidad antes de volver la vista hacia Jasper, su voz firme y serena. Yo quiero estar con ella. Jasper no dijo nada, porque no tenía nada más que decir, porque había perdido, y yo, por primera vez, había ganado. No recordaba la última vez que me había sentido tan ligera. Después de la escena en el restaurante, Jasper no intentó hablar conmigo. No hubo excusas, ni falsas disculpas, ni súplicas para quedarme, porque él nunca creyó que realmente me iría, pero me fui, y no lo hice sola. Jonathan y yo dejamos el restaurante juntos, con las miradas de todos clavadas en nosotros, con el peso de lo que acababa de pasar aún flotando en el aire. No me importó. Por primera vez en mucho tiempo, no me importó nada de lo que Jasper pensara. Jonathan me llevó de la mano hasta su habitación, y cuando cerró la puerta detrás de nosotros, supe que ya no había más barreras. No hubo palabras, no hubo titubeos, solo sus labios encontrando los míos con desesperación contenida, solo sus manos en mi piel, sujetándome con la misma intensidad con la que yo lo sujetaba a él. Jonathan no era como Jasper. Jasper besaba con urgencia egoísta, como alguien que daba por sentado que yo siempre estaría ahí para complacerlo. Jonathan, en cambio, él me besaba como si hubiera estado esperando esto durante demasiado tiempo. Mi espalda chocó contra la pared, y su cuerpo se pegó más al mío. Podía sentir la tensión en él, la manera en que luchaba entre el deseo y el control. Dime que estás segura, murmuró contra mis labios, su respiración entrecortada. Lo miré a los ojos, oscuros, ardiendo. Nunca estuve más segura de algo en mi vida. Jonathan dejó escapar un suspiro casi frustrado, como si hubiera estado sosteniendo ese momento por tanto tiempo que le doliera dejarlo salir, y entonces se permitió ceder por completo. Su boca recorrió mi cuello con una lentitud tortuosa, sus manos deslizándose por mis costados hasta sostener mis caderas con firmeza. Cada roce era eléctrico, cada contacto me encendía más. La pared se volvió insuficiente. Jonathan me tomó de la mano y me llevó hasta la cama, empujándome con suavidad sobre el colchón antes de inclinarse sobre mí. Mis dedos recorrieron su espalda, sus hombros, deslizándose por la tela de su camisa, hasta aferrarme a ella con ansiedad. Él lo sentía tanto como yo. Sus labios se fundieron con los míos una vez más, y, en ese instante, no hubo más dudas, no hubo más juegos, no hubo más Jasper, solo nosotros, solo lo que realmente quería, lo que siempre había querido, y esta vez no me iba a detener. Cuando abrí los ojos, la luz de la mañana ya iluminaba la habitación. Jonathan aún dormía a mi lado, su brazo descansando sobre mi cintura, su respiración tranquila. Me giré lentamente para mirarlo, y en ese momento me golpeó la realidad. Lo que había pasado no había sido un error, no había sido una venganza, no había sido un impulso, era real. Pero, ¿y él? Jonathan no era como Jasper. Él no jugaba con los sentimientos de las personas. ¿Y si después de esto se alejaba? ¿Y si, ahora que me tenía, decidía que no me quería? Mi pecho se apretó con esa posibilidad. Pero antes de que pudiera seguir ahogándome en esos pensamientos, Jonathan se removió en la cama y abrió los ojos lentamente. «Buenos días», murmuró, su voz grave por el sueño. Mi garganta se cerró. No sabía qué decir. Él se incorporó un poco y me miró con detenimiento. «¿En qué piensas?» Apreté los labios. No podía mentirle. «En si ahora vas a alejarte de mí». Jonathan frunció el ceño, claramente confundido. «¿Por qué haría eso?» Desvié la mirada. «Porque conseguiste lo que querías». Un largo silencio. Y entonces, Jonathan hizo algo que no esperaba. Se rió. Una risa baja, casi incrédula. «¿Eso es lo que crees?» Su tono era serio, pero sus labios seguían curvados en una media sonrisa. Me miró con esa intensidad que siempre tenía cuando hablaba poco, pero decía mucho. Catherine suspiró y deslizó una mano por mi mejilla
mejilla, obligándome a mirarlo. Yo siempre quise esto, siempre te quise a ti. Mi respiración se detuvo. Él me quería, siempre me había querido. Jonathan dejó un beso en mi frente antes de apoyarse sobre un codo y sonreír apenas. Y si crees que ahora voy a alejarme, es que aún no me conoces lo suficiente. Mi corazón se aceleró, porque por primera vez no tenía miedo. El viaje de regreso fue diferente. Los grupos no eran los mismos. Jonathan y yo nos quedamos un poco más en la habitación, sin prisa por regresar al caos del mundo exterior. Por primera vez en días, no había tensión, no había incertidumbre. Había algo mucho más simple, paz. Cuando finalmente salimos, los demás ya estaban organizándose para volver. Jasper y Kimberly estaban juntos, pero algo entre ellos se había roto. Pude verlo en la forma en que Jasper no le sonreía como antes, en la forma en que Kimberly, que siempre era ruidosa y segura de sí misma, ahora parecía nerviosa a su lado. Jasper ya no la miraba con orgullo, la miraba con resentimiento, porque ella no era el premio que esperaba, y porque, al final, él había perdido más de lo que creía. Yo, en cambio, me sentía libre. Caminé hasta el auto de Jonathan con tranquilidad. No miré atrás, no necesitaba hacerlo. Jonathan ya estaba esperando con la puerta del copiloto abierta para mí. ¿Lista para volver a casa? Sonreí. Sí. Cuando él se subió al asiento del conductor, mi pecho se sintió ligero, como si el peso de todo lo que había cargado por tanto tiempo finalmente se hubiera ido. Jasper y Kimberly subieron juntos a otro auto. Volvían juntos, pero ya no eran un equipo. Nosotros sí. Cuando el auto arrancó y dejamos el resort atrás, Jonathan extendió una mano hacia mí, sin dejar de mirar el camino. No fue un gesto grandioso, no fue un gran discurso, solo me dio su mano, y yo la tomé sin dudar. Nos quedamos así por un largo rato, el sonido del motor y la carretera de fondo. No necesitábamos hablar, porque todo lo que importaba ya estaba dicho. Lo miré de reojo. Era él. Siempre había sido él. Sonreí para mí misma, y por primera vez en mucho tiempo, fue una sonrisa completamente real. No por venganza, no por provocación, solo porque finalmente era feliz. Gracias por acompañarme en este viaje. La historia ha llegado a su fin, pero las emociones y las decisiones de los personajes siguen resonando. Si alguna vez decides seguir explorando nuevos caminos o desarrollar más historias, estaré aquí para ayudarte a hacerlas realidad. Nos vemos en el próximo capítulo.